Las voces que harán noticia están primero en la 100.5. 7 de la mañana con 35 minutos, ya estamos de regreso. Actualidad política, mucha. Usted lo ha escuchado, acusación constitucional de por medio, el caso de los niños haitianos, la mega reforma, hay mucho de qué hablar. Y vamos a comenzar este diálogo con Raúl Leiva, diputado del Partido Socialista por el Distrito 14, quien además integra la Comisión de Seguridad Ciudadana, Derechos Humanos y Pueblos Originarios y además la Defensa Nacional en la Cámara Baja. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días, qué gusto saludarlo. Claudia y Gerardo por acá. Muy buenos días, Gerardo, Claudia, ¿cómo están? Hola, buen día. Bien por acá. Todo bien, Con tranquilo. mucho frío, eso sí. Oiga, sí. Mucho, se hace Estamos mucho todos frío. igual. Vienen las heladas esta semana. Pero, Sí. no está nada de frío el ambiente que va a tener el Congreso esta semana. Y quiero partir por ahí en una mirada un poco más amplia. Diputado, uno que tiene que ver con la votación a la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda de su exgobierno, de Gabriel Boric. Estamos hablando del exministro Nicolás Grau. Eso por una parte. Y segundo, ¿cómo está el clima para aprobar también la megareforma? Porque el gobierno finalmente, el oficialismo, tiene estos dos proyectos en tabla y ustedes como oposición van a tener que mover sus piezas, me imagino, y tomar sus posturas. ¿Cómo ve el clima de cómo comienza esta semana? Bueno, un clima, como decía usted, con varios puntos a tratar en las tablas, particularmente la discusión de la acusación constitucional que debiera votarse en comisión el día de hoy para que pase a sala mañana. Y, bueno, ahí Diego Chalper, como jefe de bancada, ha señalado que varios diputados de Renovación Nacional van a votar en contra, lo cual me parece bien. Recordar que el día viernes presentamos un proyecto de reforma constitucional de manera transversal desde la propia Renovación Nacional hasta el Frente Amplio para aumentar los requisitos y terminar con este loop de acusaciones constitucionales que, si seguimos echándonos la culpa los unos a los otros, es que tú fuiste, tú no fuiste, tú no fuiste, esto no termina nunca. Y yo creo que realizar este gesto también transversal, yo creo que es bien importante. Yo creo que Igual, la sensatez tiene que volver a sí, imperar en el Congreso Nacional. llamó la atención porque ese proyecto también lo firma el presidente del Partido Republicano, el senador Arturo Esquella. Y el partido que ha presentado la acusación es fundamentalmente el Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano del senador Esquella. Mm, Yo diría que no. Lo que ha planteado Claudia, la corrijo. ¿Mm? Este proyecto lo firman senadores Luciano Cruzcoque. Ah, ya no lo firma eh, Arturo Esquella. no, lo que hace Arturo Esquella es anunciar que él va a presentar otro proyecto de ley de reforma constitucional Ya. para elevar los quórums de las reformas, que es totalmente distinto. Ah, perfecto. Es que yo lo vi ¿No? ayer. Eso Ya. es distinto, claro. Es distinto. Entonces, como le decía, se discute en la Cámara, en comisión el día de hoy, se vota mañana, y de votarse mañana y eventualmente aprobarse, esperamos por un estrecho margen o rechazarse, ¿Mm? pero de aprobarse debiera pasar al Senado el día miércoles a primera hora. Y ahí el Senado se toma 2 días a lo menos en la discusión de la acusación. Podrían haber hecho antes esta propuesta, ¿o no? Yo creo que nace a partir de una acusación constitucional que uno podrá tener su opinión política y eso está bien. La crítica política siempre es bienvenida. Uno puede criticar el tono, pero la acusación en sí, la demanda, el nivel, no tiene sustento ninguno. O sea, la propia abogada Marisol Peña, que no es una persona de izquierda, digamos, yo diría más cercana a la derecha, integrante del Tribunal Constitucional, más conservadora, por no decir de la derecha, en su comparecencia ante la comisión plantea que no existe ningún vínculo. Se invitaron más de 27 personas. Nadie fue a tratar de acreditar los hechos. Pero Entonces, el oficialismo pareciera que tiene los votos para avanzar en la acusación esta semana. eso se va a ver y también por eso la propuesta de Diego Chalpe y algunos diputados de Renovación Nacional da cuenta de ello. Esperamos que eso se resuelva. Pero como le decía, de aprobarse o más que aprobarse, de seguir su curso, esto sería a partir del miércoles en el Senado. Y lo otro que usted planteaba es justamente la mega reforma tributaria que se tiene que votar en general en el Senado y eso va a depender también de esta variable, ojo, de que eventualmente la acusación constitucional tiene plazos perentorios para su tramitación y eventualmente eso podría trasladar la discusión en general a la vuelta de la semana regional del Senado. Bien.
Diputado, usted escucha al diputado del Partido Socialista Raúl Leiva conversando con Primera Pauta. Ayer la diputada del Partido de la Gente, Pamela Giles, dijo: con estos amigos el gobierno no necesita enemigos, y apuntó a la derechita cobarde que andaba conversando con ustedes, por ejemplo, para poder no aprobar la acusación constitucional. Esa frase se usó como un descrédito a la derecha por mucho tiempo, la derecha tradicional, digámoslo así. ¿Cómo la lee usted en este momento? De una manera obviamente peyorativa, lo que se hace es denostar a aquellos que quieren llegar a algún tipo de acuerdo. ¿Mm? Yo no comparto ese tipo de declaraciones, justamente lo que tiene la política hoy, demasiado polarizada y en un clima absolutamente inadecuado para avanzar, es justamente este tipo de descalificaciones. Durante el fin de semana el diputado Chalper fue objeto de muchos de estos tipos de ataques, pero más que contrariar las ideas o el fondo de las mismas, la descalificación y la cancelación personal es algo que no Ya. corresponde. Pero Y ¿en algún respecto momento de le causó algún tipo de sentido la frase derechita cobarde a usted, sinceramente? no, nunca, Nunca. nunca. No, no, no. Es Ya, una manera de denostar a quienes piensan distinto. O perfecto. sea, si no piensan como yo, son todos unos cobardes. Acuérdese, en su oportunidad, esto no es de solo un lado, estos son temas que han complicado a aquellas personas que tratan de buscar acuerdos. Mire, Mm. la polarización y el clima que ustedes señalaban en un principio junto con Claudia, da cuenta de estas descalificaciones o cancelaciones y este gesto que tuvimos parlamentarios desde el Frente Amplio hasta Renovación Nacional tiene por objeto justamente lo contrario. Nuestras diferencias son legítimas y las vamos a seguir planteando. O sea, yo con Diego Chalper tengo muchas diferencias en lo político, pero llega un momento, y yo creo que para eso estamos en el Parlamento, para dialogar, no solo para confrontar ideas, sino que para dialogar las mismas, que tenemos que ser capaces de ver qué puntos tenemos en común y avanzar en esos. Y obviamente mantener nuestras posiciones, nuestros principios, Ya. nuestras convicciones. Nadie va a venir a decir aquí que Diego Chalper es un hombre de izquierda, todo lo Y, contrario. y lo del presidente del Partido Republicano, ¿cómo lo leyó? No es la misma iniciativa de ustedes, pero podríamos decir que apunta más o menos a lo mismo, que hacer más complejo la aprobación de una acusación constitucional. ¿Le sorprendió, considerando que es el partido de él, precisamente, quien está detrás de esta acusación constitucional, además del Partido Nacional Libertario? Lo que pasa, como le decía, es lo que pretende elevar el quórum de las reformas constitucionales, pero lo hace de la manera en que el gobierno ha tratado de proponer al país las ¿Ya? reformas, ¿Mm? sin trabajo prelegislativo, sin discusión con el que piensa o siente distinto. Y yo creo que eso no nutre un diálogo democrático adecuado. O sea, uno puede tener una posición, y ese es el problema que vamos a ver, por ejemplo, el día de hoy, que comienza la tramitación del mal denominado Registro Nacional de Incivilidades y Vándalos. O sea, cuando se presenta un proyecto de ley sin un trabajo prelegislativo, sin ser capaces de aunar esfuerzos, bueno, te paso por encima y se acabó. Y ese es el problema que tiene el gobierno. Ojo, con la mega reforma tributaria. Ah, eso, ¿le va a quedar Logra- esa sensación? ¿Te paso por encima y se acabó? Hasta aquí. es que me recuerda ¿Ah? Me recuerda a la Convención Constitucional. Oye, tenemos la mayoría y no importa lo que ustedes piensen, yo voten. ¿Se acuerdan? Un personaje que fue bien famoso. Sí, pues, la mayoría la tenemos nosotros ahora, pues, sí me acuerdo de esa frase. Sí, po, así que ¿Te acuerdas? hagan esa forma, y ahí tiene usted una experiencia clara con los frustrados esos procesos constitucionales, que primero fue la izquierda o los independientes de izquierda y luego el propio Partido Republicano. La mayoría la tengo yo y mucha gente se olvida que el segundo proceso constitucional, donde tenían todo para aprobarlo, finalmente se cayó. Y es por eso, es por esta falta de ejercicio democrático. ¿Te fijas? Entonces, la mega reforma tributaria, claro, puede tener uno o dos votos más, pero los grandes inversores, los decisores en materia económica, generan proyectos de mediano y largo plazo. En minería son 10, 20 o 30 años. Y ellos no van a supeditar una inversión en nuestro país, que es lo que se pretende, cuando tiene una mayoría coyuntural y circunstancial que puede cambiar en 3 años más. Nadie va a venir a invertir en Chile. Y si a eso usted le suma esta acusación constitucional que dice o mal dice de que las cifras están malas, cosas que no corresponden a la realidad, cuando dicen que Chile está quebrado, cuando pedimos Diputado. aumentos de 6.200 millones de pesos de dólares en endeudamiento.
Diputado, de alguna manera la ciudadanía mira esto, ¿no? Como de lado a lado se tironean y se enfrentan, porque el debate se ha puesto bien polarizado. Usted es diputado del Partido Socialista, que es un partido que normalmente siempre estuvo disponible a los acuerdos. Ahora usted dice que pueden pasar máquina en algunas leyes, como en algunos proyectos como la ley de la mega reforma, pero, por ejemplo, en el registro de incivilidad y vándalo, ¿qué pueden hacer ustedes si no tienen mayoría? Y la ciudadanía, por ejemplo, según todas las encuestas, valora, pero muchísimo, mayoritariamente, un proyecto como el del registro de vándalos e incivilidades. Tanto así que veía que algunos parlamentarios querían ponerle más puntos, digamos, a ese proyecto. Entonces, Claro. ¿cuál es finalmente también la visión de realidad que usted tiene como parlamentario del Partido Socialista? Porque tienen poco margen para poder influir, ¿o no? Yo creo que tenemos un alto margen de incidencia porque la calidad del proyecto no es mala, es pésima. Entonces, es una buena idea. Fíjese usted que el Registro Nacional de Incivilidades, era un proyecto común de las campañas de Janet Jara, Carolina Toá, Kaiser, Parisi y el propio José Antonio Cast. O sea, cuando usted le cursan una infracción de tránsito, quedan en el Registro Nacional de Conductores. Cuando usted comete un delito, queda en su prontuario, en certificado de antecedentes. Cuando usted debe una pensión de alimentos, también queda en ese registro. Pero lo que se buscaba es que las incivilidades, vale decir, las faltas que no quedan en ningún registro, no sé, consumir alcohol en la vía pública, algún tipo de desorden, algún tipo de rayado, quedara en un registro para que efectivamente el tribunal, cuando ponderara una nueva denuncia, pudiera grabar la falta conforme a la ley. Pero lo que sucede aquí es algo totalmente distinto. Desnaturaliza la idea original, no solo la desvirtúa, sino que Pero no tiene, o sea, el hecho de que sea una reforma que llega con tanto apoyo ciudadano a la discusión en el Congreso, ¿no cambia la postura de ustedes como oposición? es que hay un tema de convicciones. Pues si este es un instrumento, un fin en sí mismo, porque lo que se establece son penas accesorias. Por ejemplo, que es importante darle una vuelta más que al titular, porque cuando en el mismo registro usted tiene quien asesina a un carabinero o a un fiscal y de verdad a la señora que realiza un bingo, una lotería en una junta de vecinos para juntar plata para un enfermo, creo que tenemos un problema. Cuando, por ejemplo, el registro establece un catálogo de delitos acotados, supuestamente los más graves, como el homicidio de un carabinero, pero no el homicidio de un PDI, no el homicidio de alguien de las Fuerzas Armadas. Hay que arreglarlo. O sea, para eso el Parlamento se supone que que va a por tener que eso hay que arreglarlo, porque Sí, lo que hacen son tirar buenos eslogans, pero al final una pésima ley. Es un registro público. En un registro público, a diferencia de lo que les señalé, tanto el Registro Nacional de Conductores, el de mi prontuario policial, el de los deudores de pensión de alimentos son registros privados o que tienen acceso con interés legítimo. Aquí se plantea que son registros públicos. Vuelvo a insistir. Bien. ¿Diputado? Y se colocan delitos que supuestamente son graves, pero por ejemplo no hay un registro ni de pedófilos, ni de violadores, ni de homicidas simples, ni de criminales de lesa humanidad. Y más encima se pretende suspender de manera inconstitucional un derecho, una garantía de seguridad social como es la pensión garantizada universal para la señora para el caballero que grafitea, para la señora que hace una rifa, pero no para Krasnov. Bien, usted escucha al diputado del Partido Socialista, Raúl Leiva. Quería preguntar algo más, quizás conceptual, si quiere llamarlo así. Ayer la filósofa Lucio Porto decía en el Mercurio que las izquierdas se merecen su derrota en toda la línea, tal vez sin retorno. ¿Está por ahí o se nos fue? Escuché se nos cortó. Lo alcancé a oír ahí. Parece que la comunicación se nos había interrumpido. A ver si lo retomamos de inmediato al diputado del Partido Socialista, Raúl Leiva, quien además forma parte de la Comisión de Seguridad Ciudadana, para hacerle la siguiente pregunta. ¿Está por ahí? ¿Está? Sí. Ahora, Sí. Ahí está de vuelta. Le decía Sí. que era más conceptual quizás la pregunta, pero la filósofa Lucio Porto, entrevistada en el diario El Mercurio, decía ayer las izquierdas se merecen su derrota en toda la línea, tal vez sin retorno. Ayer ganó de las Prielas en Colombia, y Keiko Fujimori al parecer sería también la ganadora en Perú. ¿Qué le ha pasado a la izquierda? ¿Qué le está faltando a la izquierda? ¿Qué es lo que tienen que encontrar o reencontrar la izquierda? Bueno, tenemos que reencontrarnos con nuestros valores, con nuestros principios, con una ultraderecha que utiliza de todo para denostar, para descalificar y avanzar. Uno podría decir lo mismo que sucedió en Hungría. Pero eso no es la razón por la que perdieron. Quizás algo perdieron ustedes antes. No sé, pero me gustaría partir de esa autocrítica donde ¿qué se les perdió? Porque ustedes lo tenían ese control. Ahí.
O sea, siempre, pero hay algo que usted tiene que entender, que un elemento esencial de la democracia es la alternancia en el poder. Pensar lo contrario, lo distinto, justamente atentar contra los principios democráticos. Nosotros perdimos m- con una votación muy importante, y tenemos que ser 2 meses o 3 meses después ser capaces de proponer al país algo distinto y estar en el tiempo, y en eso estamos. Entonces me dice, cuando esta filósofa plantea de la autocrítica, por cierto que hay autocrítica, pero quien manda y quien es soberano en el ejercicio del poder y quien designa a sus autoridades es justamente el pueblo y la ciudadanía a través de las votaciones, y eso hay que acatarlo. Si fuera la derrota brutal de la izquierda como se plantea, fíjese la diferencia que existía en Perú, la diferencia de votos que existe de menos de un 1% Sí. en Colombia. Entonces, tampoco es tal. Y fíjese usted el personaje que resulta electo en Colombia. Es cosa de ver cuando él ingresa, que es el tigre. Bueno, nosotros no queremos ese tipo de democracia, en mi opinión, digamos, o de liderazgos mesiánicos. Sí. Para aprovechar, nos queda un minutito, diputado Raúl Leiva. En la Comisión de Seguridad a la que usted pertenece está también la discusión respecto del uso de la fuerza, está el avance de la ley Naín Retamal. El Partido Comunista planteaba, ¿no es cierto?, derogar algunos de este articulado, pero la respuesta que ha habido desde el oficialismo, lo hizo primero Renovación Nacional, entiendo que se suma también el ministro de Seguridad, Martín Arrau, es reforzar más bien la aplicación de esta ley Naín Retamal. ¿Cuál es la postura que tiene usted en esa comisión y qué puede pasar aquí? Que finalmente salga más endurecida esta ley, y si fue un error del Partido Comunista poner eso en tabla. No solo yo no comparto de que 3 o 4 diputados del Partido Comunista presenten un proyecto de esta naturaleza. Lo que más extraña, y también constituye un error, que el gobierno no oiga a los más de 150 que sí estamos de acuerdo en mantener la legítima defensa privilegiada, y lo que haga es poner en la palestra estos proyectos de ley que son del año 2023. El tema de fondo en materia de seguridad es que el gobierno, el registro de incivilidades, Naín Retamal, el aumento de penas para la obstaculización del tránsito, que en la última Comisión de Seguridad, donde tienen mayoría, fue aprobada para que se penalizara con 15 años y un día, más que un homicidio, más que una violación. El centro de lo que está colocando el gobierno es el orden público, y el principal problema en nuestro país no es de orden público, no es de control de las calles. El problema del gobierno de Chile es el control del territorio contra el crimen organizado. Bien. Y no existe ninguna norma. ¿Y qué es lo que hace el gobierno? Le pone urgencia a 2 proyectos antiguos, post-estallido social, y no, por ejemplo, usted lo planteó, Claudia, las reglas de uso de la fuerza que están en comisión mixta, vale decir, a un tris de aprobarse, y que en su artículo 21 establece justamente este vacío que eventualmente existe de que esta legítima defensa privilegiada de la ley Naín Retamal no aplica a Carabineros de Franco. No tiene. Basta con que el gobierno, en el gobierno anterior hubo más de 17 urgencias. Es un proyecto que sigue durmiendo en el Senado. Bien. En la constitución de una comisión mixta, y si el gobierno quisiera avanzar de verdad y realmente en esos temas, basta con que le ponga discusión inmediata. Diputado Raúl Leiva, le agradecemos esta conversación. Que tenga buen día. Gracias, Gerardo. Un Que esté abrazo, bien. Claudio. Gracias, que esté muy Chao. bien, muy amable.